Hola, quédate ahí, que te voy a contar hoy las 4 claves para entender. No, mentira, mentira. No, nunca voy a caer en esas formas de promoción, no se asusten, no, no. No, el tema que tenemos para hoy va a demandar un video de algunos minutos, así que si no tienen en este momento tiempo para verlo o no se sienten de ánimo, lo guardan y lo pueden ver en algún otro momento. Eh, el título de lo que vamos a ver hoy es algo que vengo estudiando hace un rato y que me gustaría compartirlo porque aparte a mí me sirve un poco para ir como ordenando algunas de las ideas y algunas de las cosas que vengo estudiando, que es el pasaje de la frustración al odio. Es decir, y desde una perspectiva obviamente social. Cómo en muchas de nuestras sociedades se fue pasando de la frustración al odio y en particular cómo las extremas derechas han logrado hacer punta en ese proceso y un poco cómo lo han hecho, ¿no? De alguna manera podemos decir que los estudios que cada vez le dan desde las ciencias sociales más importancia a las emociones y a los sentimientos en la incidencia que tienen en la sociedad, forman parte de lo que se conoce como el giro afectivo en las ciencias sociales, que se viene dando ya hace algunas décadas, pero que tuvo como un revival en los últimos tiempos, sobre todo porque es necesario comprender cada vez que se dan procesos tan extremistas como los que estamos viendo, en donde se pone tan en juego algo del orden de el odio, bueno, se da ahí como un ensamblaje y como un encuentro entre las herramientas de la psicología y la política y la sociología. Podemos ver de alguna forma ciertos antecedentes de esto que se llama el giro afectivo en algo que, si bien no se denominó para nada así, en muchos estudiosos de la década del 30, 40, incluso 50 del siglo pasado, que intentaron comprender fenómenos como el del fascismo, el del nazismo, ¿no? Pienso en Wilhelm Reich, pienso en muchos de los pensadores de la Escuela de Frankfurt, en Erich Fromm, bueno, obviamente en Theodor Adorno, en la propia Hannah Arendt incluso, ¿no? Que es una de las que se detiene mucho en el fenómeno, por ejemplo, de la frustración, ¿no? También Theodor Adorno, para comprender el fenómeno del nazismo, ¿no? Porque hoy escuchamos mucho hablar del tema del odio, ¿no? Está como muy presente la discusión acerca de los discursos de odio y el auge de los discursos del odio, pero me parece que es interesante comprender cómo el odio se desprende de la frustración y cómo se da ese pasaje, cómo se va forjando ese pasaje del odio hacia la frustración. Y en particular, cómo se dio, por ejemplo, en las redes sociales, cómo las redes sociales sirvieron como un catalizador para ese pasaje, ¿no? Entonces, primero intentar partir entonces de esa idea de la frustración, obviamente, en sociedades, sobre todo en sociedades que llevan mucho tiempo de crisis económicas en algunos casos, crisis culturales y sociales en otros, pero bueno, es aún más común cuando la crisis y la debacle es económica. Por supuesto que la frustración deja de ser un fenómeno psicológico e individual, que lo es, y pasa a ser un fenómeno social y político, ¿no? Hannah Arendt ubica muy bien cómo, sobre todo aparte cuando cuando la frustración es sentida como algo que le pasa a uno nada más, ¿no? En estas sociedades tan hipercompetitivas en donde el malestar, en lugar de socializarse, se vive de forma privatizada, si bien a veces hay razones para explicar la frustración de alguien o la decadencia de una vida, si bien hay razones para interpretarla como algo que es efecto de una decadencia general, en general es sentida de una forma privatizada, ¿no? Como si uno fuera el culpable de su situación y de su propia frustración, ¿no? Pero, ¿cómo se da entonces este pasaje del sentimiento de frustración o sí, la frustración hacia el odio?
Bueno, en primer lugar, muchas veces la frustración se expresa de una forma, si se quiere, más bien rapsódica o efímera, ¿no? Muchas veces se puede expresar a través de ataques de ira, ¿no? De furia, de rabia, ¿no? Esa especie de estado de enojo que coloca en una especie de susceptibilidad permanente, como a punto de estallar, ¿no? Pero entonces ese es un paso previo al odio, ¿no? Porque lo que hacen en general es ese pasaje, ¿qué precisa? ¿Qué se precisa para pasar de esa frustración al odio? Bueno, sobre todo se precisa que esa persona que está frustrada se encuentre con una ideología o por lo menos con un conjunto de ideas o una narrativa que vayan de alguna forma dándole cuerpo a ese odio o más bien direccionándolo hacia algún lado, ¿no? Es decir, cuando eso que se manifiesta de una forma muy efímera, como puede ser la rabia, ¿no? El enojo, los ataques de ira, etc., eso es demasiado efímero como para ser el insumo de una ideología, ¿no? Porque bueno, ahí se manifiesta de a pequeños estallidos e inmediatamente se disuelve, ¿no? Para volver a expresarse así, pero de una forma que nunca es duradera. Ahora, una ideología, para sentarse, para cristalizarse en la sociedad, necesita de algo un poco más permanente y un poco más duradero. Entonces, cuando, sobre todo las extremas derechas, ¿no? Y por eso, en general, las extremas derechas tienen mucha más, en momentos de crisis, tienen muchos más, encuentran un terreno mucho más favorable para diseminarse que por ahí narrativas que provienen de la izquierda o de otras corrientes, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque lo que hacen es construir, es darle una causa a ese odio, ¿no? Esa persona que está frustrada necesita, para tener una descarga emocional, encontrar una causa a su frustración, encontrar una causa a su estado y, sobre todo, direccionarse hacia un chivo expiatorio. Cuando se encuentra con esa narrativa, cuando se encuentra con esa ideología, esa rabia, esa furia, empieza a ser direccionada y ya deja de ser meramente una emoción para transformarse en un sentimiento, es decir, en algo mucho más duradero y mucho más perdurable, en algo que se va cristalizando, que va sedimentando, que encuentra entonces una causa y que entonces pasa a otro nivel. Ya no se trata de algo meramente emocional, sino que se trata de algo cognitivo. Es decir, cuando esa frustración se encuentra con una ideología que le explica la razón por la cual esa persona está así, ya eso empieza a mutar de la emoción al sentimiento y entonces empieza a mutar también hacia un nivel mucho más cognitivo, en donde se empieza a estructurar su percepción del mundo, en donde empieza a mapear el mundo según los puntos y las líneas que le propone esa narrativa, que muchas veces son narrativas conspirativas o esas ideologías, ¿no? Entonces tenemos el pasaje a un nivel mucho más cognitivo que empieza a estructurar la realidad y le da más duración y más perdurabilidad a lo que antes era nada más una emoción efímera. Bueno, esto era un poco lo que quería contarles porque me parece que está como en lo que subyace a todos los procesos sociales y a estos procesos sociales y políticos que estamos viviendo corridos hacia el extremismo. Y en particular, y eso lo voy a dejar sí, para otro video porque es lo que estoy estudiando en este momento, cómo eso se fue dando, cómo se fue cocinando el odio digital, cuáles fueron las distintas fases para ir cocinando ese odio digital. Muchas veces utilizando distintos señuelos, como el humor, como la ironía, por donde empiezan en general las ideas extremistas, que tienen mucha habilidad para utilizar el humor y la ironía, y para enganchar de alguna forma desde ese lugar, y de a poco ir normalizando ideas que parecerían extremas a través del humor y de la ironía. Y que de a poco van aclimatando a las personas, corriéndolas hacia posiciones cada vez más extremistas, a veces inicialmente sin que se percaten tanto. Pero bueno, esas distintas fases
las voy a dejar para el video siguiente. Por el momento quería contarles un poco de qué va este pasaje de la frustración al odio. Hoy que se habla tanto del odio, bueno, cómo se ha dado, ir un poco más atrás, cómo se ha dado ese pasaje de la frustración hacia el odio y cuáles son las herramientas que transformaron o agenciaron ese pasaje. Bueno, nos vemos en una próxima.